Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postó ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de gente y les dijo: Retírense de ahí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Paz y bien para ti y para tu familia. Damos gracias a Dios por este nuevo inicio de semana en el cual tú y yo tenemos la oportunidad de ser partícipes. El día de hoy escuchamos el Evangelio según San Mateo, el cual nos narra dos acontecimientos muy sorprendentes. El primero, cómo el jefe de la sinagoga llega hasta Jesús, se postra ante él y sin dudarlo le pide: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó detrás y le colocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar el manto quedaré totalmente curada. Muchas ocasiones, mi querido hermano, no es que Dios no pueda actuar en aquello que tú y yo le estamos pidiendo, sino que cuando nosotros pedimos, pedimos de los dientes para afuera. Porque en ocasiones nosotros mismos dudamos que Dios pueda hacer aquel milagro. Tenemos aquí dos actitudes de dos personas totalmente diferentes. El primero era el jefe de la sinagoga, quiere decir que era un hombre que tenía un alto mando, por así decirlo, del gobierno. Pero por más posición que tenía, por más recursos económicos que tenía, no le sirvieron para salvar la vida de su hija. Y sabía en su corazón que el único que podía interceder por ella, que el único que podía salvarle, que el único que podía curarle era Jesús, porque ya había escuchado de él. Este hombre deja atrás esa vestidura de poder. Deja atrás esa vestidura de jefe de sinagoga y acude ante Jesús. Con una reverencia le dice: Señor, mi hija ha muerto, pero ven a verla, porque creo firmemente que tú
la puedes volver a hacer vivir con solo imponerle las manos. ¿Qué pasaría, mi querido hermano, si nosotros nos encontramos ante esta situación? Si ya un ser querido ha fallecido, realmente tendríamos la fe de decirle a Jesús: Jesús, mi familiar ha muerto, pero ven, imponerle tus manos y estoy seguro que vivirá. ¿Realmente tenemos una fe con esa determinación? Algo que Jesús tomaba en cuenta cuando alguien se acercaba a Él era la manera en cual mostraba la fe. El segundo milagro que encontramos, lo encontramos en esta mujer, la cual tenía 12 años con hemorragias. Se había gastado toda su fortuna en médicos y nadie podía curarle. Sin embargo, hay un detalle que no podemos dejar pasar de vista al reflexionar este evangelio, y es que en los tiempos de Jesús, alguien que padeciera hemorragias de sangre se le consideraba totalmente impuro. No se podía acercar a los demás. Tenía que vivir de una manera aislada. Era rechazada por la sociedad. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que esta mujer, tras tener 12 años de sufrimiento, quisiera acercarse a Jesús. Y aunque esto significara arrastrarse por el suelo, porque lo vio pasar, y era tanta la multitud que era imposible acercarse a él. Sin embargo, su fe le llevó a pensar: si tan solo toco su manto, quedaré curada. Y en ese momento esta mujer toca el borde del manto de Jesús por la parte de atrás. Jesús iba caminando y esta mujer toca el borde. Jesús en ese momento sintió que una fuerza dentro de él salió. Por eso pregunta: ¿quién me ha tocado? Y lo hemos escuchado con el evangelista San Juan, que Jesús siente que una fuerza sale dentro de él y pregunta: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Maestro, ¿cómo quieres que sepamos quién te tocó si hay tanta gente? Sin embargo, San Mateo nos lleva de una manera más íntima. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo momento, la mujer quedó curada. Hace unos días escuchábamos cómo llevaban a Jesús un paralítico. Y Jesús, volviéndose hacia él, le dijo: hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Y hoy escuchamos cómo Jesús sana el cuerpo. Al paralítico lo sanó del alma, restauró su espíritu y sanó su cuerpo. Y hoy Jesús utiliza las mismas palabras de amor, de compasión. Hija, ten confianza. Tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Porque ella en su mente y en su corazón así lo pensó. Con solo tocar el manto de Jesús, quedaré curada. No ocupo ni pedírselo, únicamente tengo que llegar a su manto. Y pudiéramos pensar: ¿pero qué pasó con el primer hombre que se acercó a Jesús?
¿Qué sucedió? Jesús no olvidó la petición de este hombre, pero en ese momento le dio la importancia y la prioridad a esta mujer. Sin embargo, en ningún momento olvidó de lo que este jefe de sinagoga le había pedido y se dirige a su casa. ¿Y qué se encuentra al llegar? Ahí estaban las personas, inclusive que le decían: ¿para qué vino si tu hija ya está muerta? Jesús les dice con toda claridad: la niña no está muerta, está dormida. Todos los que ahí se encontraban se burlaban de él. Sin embargo, Jesús se dirigió a donde iba, a ver a la niña. Y en cuanto entró a ver a la niña, la tomó de la mano y ésta se levantó. Para Dios, mi querido hermano, no hay imposibles. Lo único imposible es la duda. Lo único imposible es nuestra incredulidad humana, porque nos es más fácil creer en la ciencia, creer en el hombre, que creerle a Dios. Hay un abismo muy grande entre creer en Dios que creerle a Dios. Y si el día de hoy te has preguntado: Señor, pero ¿por qué no me concediste aquello que yo te pedí? Si yo ofrecí rosarios, hice sacrificios, fui a misa, y ahí tienes la respuesta. Porque en el momento en que pediste aquel milagro, ni tú mismo creíste que fuera posible. Y al mismo tiempo que le pedías a Dios, dudabas de su misericordia, dudabas de su poder. O le pediste de tal manera que dejabas alejada la voluntad de Dios. Recordemos las palabras de Jesús cuando está haciendo la oración en el huerto. Él tenía miedo de lo que estaba por acontecer. Y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es así como debemos de pedirle a Dios. Todo lo que pidamos en nombre de Jesús, pedirle aquello que queremos, pero también pedirle que no se haga nuestra voluntad humana, sino la voluntad del Padre. Ojalá, mi querido hermano, que el día de hoy este evangelio deje en tu corazón sembrada la fe. Y si por algo tu fe titubea, si por algo tu fe se ve golpeada por los abismos, por los problemas de la vida, mirar al rostro de Jesús en la cruz y decirle: Señor, yo creo y te creo, pero aumenta mi fe. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien. Feliz inicio de semana.